llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso y agradecido del Señor de estar nuevamente con ustedes, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y después hacemos todo lo que nosotros realmente hacemos, ¿cierto?, en nuestra vida secular. Hoy día lo estamos haciendo un poquito más temprano, pero igual nuestro compromiso está con el Señor primeramente, ¿cierto?, de predicar el Evangelio de nuestro Señor, y agradeciendo también a todos los hermanos que se conectan y comparten, ¿cierto?, los videos con sus amigos, vecinos, y es una forma también de estar agradecido del Señor y ser participante de esta obra de nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, y está en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leerlo. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Amados, siempre en la Biblia hay cosas que están relacionadas, ¿cierto?, con las costumbres de los judíos, quizás ritos también,
Y muchas veces la Biblia nos da una claridad para entender ciertas cosas, si realmente lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y bueno, en esta noche el Señor nos va a hablar de lo que es el débil de la fe. Nosotros conocemos que la fe es una virtud de teología y se basa en la obra y la enseñanza de nuestro Señor. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Pablo llegó a los romanos a dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es el débil y quién es el fuerte en la fe? La verdad que nosotros en el caminar del Señor hemos ido aprendiendo relativamente cosas que nuestra conciencia no nos redarguye, ¿cierto? Vamos madurando en el cristianismo. Entonces, al madurar en el cristianismo, al madurar en la presencia del Señor, nosotros podemos decirle al débil: fuerte soy en el Señor. Pablo, cuando hablaba a los romanos, le decían: reciban bien a los cristianos que son débiles. Es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena, cuáles son las reglas de conducta que nosotros como cristianos debemos llevar. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por eso dice: no es para contender sobre opiniones, no pongan contienda con los hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos débiles en algunos puntos y también somos fuertes en otros puntos. Por eso vemos muchas veces en cosas externas, en tradición, en costumbre, muchas veces se contiende, hay contienda sobre opiniones. Pero nuestra fe es sólida si podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Cuando nosotros creemos en la presencia, confiamos en Jesucristo, confiamos en su palabra. Entonces es importante que a través de la Escritura, a través de la palabra, nos autoanalicemos a descubrir también dónde somos débiles y dónde somos fuertes. Si somos fuertes, no debemos temer que el mundo nos afecte con cosas que son externas, que no son relacionadas con la Escritura. Porque si nosotros tenemos una base escritural a través de Jesucristo, a través de creer en Él, nosotros servimos a Dios. Eso no debiera a nosotros afectar nuestra vida o temer lo que el mundo está haciendo en estos momentos. Si tenemos una fe sólida, muchas veces, y se la escondemos, y si estamos escondiendo esa fe, no cumplimos con la obra de Cristo en el mundo. Por eso, hermanos, tenemos que no contender sobre opiniones. ¿Hay débiles de la fe? Sí, hay débiles de la fe. ¿Hay fuertes en la fe? Sí, hay fuertes en la fe. Pero no era para contender. Pablo decía: no es para que ustedes contiendan con diferentes temas. Pablo dice que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opinión, algo que no está realmente claro en la Biblia, que es un tema de conciencia, Las diferencias no deben temerse ni evitarse, sino aceptarse y tratarse con amor. No tenemos que esperar que todos, ni aún en la mejor congregación, estén de acuerdo en cada asunto.
Al exponer nosotros nuestra idea podemos llegar a una comprensión más amplia de lo que la Biblia enseña. Pero cuando las escrituras a nosotros nos revelan y nos da una claridad de un tema específico, entonces tenemos que nosotros aceptar y escuchar y respetar a los demás, las opiniones que puedan tener, que son a lo mejor que nosotros no lo aceptamos o ellos no aceptan nuestras opiniones. Entonces las diferencias de opinión no deben causar división. Pero lo que hoy ha existido, que hay diferentes opiniones. Pero muchas veces la diferencia en una opinión también puede ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. Una vez me dijeron, nosotros aprendemos de aquellos que no conocen al Señor. Aprendemos de lo que ellos piensan. Entonces, solo, amados, en el Señor, solo el Espíritu Santo nos puede llevar a madurar en nuestra relación con Dios. Pues es Él que nos revela su corazón a nuestra vida. Si la persona no tiene el Espíritu, no ha desarrollado aún músculos que le permiten ponerse en pie en contra de las presiones que son externas. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Si una persona o nosotros, hermanos, cuando no conocíamos al Señor, adoramos a ídolos, idolatría. Muchas veces la billetera santo se iba a buscar agua bendita, ¿cierto?, para echar en nuestras casas. Adorábamos ídolos. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos al Señor, pudimos entender a la perfección que el Señor nos ha salvado mediante la fe y que los ídolos no tienen poder, no tienen ninguna clase de poder. Entonces Pablo les habla a los hermanos que son débiles, a esos hermanos débiles que solamente actúan según su conciencia. Pero muchas veces esos que hablan solamente por su conciencia y no hablan por la palabra del Señor, eso no debe convertirse muchas veces en reglas para la iglesia. ¿Por qué? Porque la idolatría es abominación para Dios. Todos nosotros que tenemos esa conciencia a través de la Escritura, porque hemos escudriñado la Escritura, la idolatría es abominación para Dios. Isaías 42:8 dice: yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura, porque Él es el Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Fue su presencia, esa llama que ardía y no se consumía, fue la presencia de Dios que sacó de esa esclavitud al pueblo de Israel. Entonces, como les digo, Pablo habla de esta idolatría y dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, un solo Dios. Y habla acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un solo Dios. Pero había una adoración a los ídolos y era la principal expresión religiosa en Corinto. La idolatría. El mundo es idólatra. El mundo es idólatra. Cada uno de nosotros también fuimos idólatras, porque no sabíamos que teníamos que poner en primer lugar a Dios, poner a Dios primeramente en nuestros corazones y nuestra mente.
Él tiene que estar primeramente en nuestro corazón. El que no deja padre y madre, hermano, hermana, no es digno de mí, dijo el Señor. Eso lo que está hablando en esa palabra es que Él es la prioridad en todas las cosas. Si una persona tiene la prioridad en Dios, en su corazón, no es idólatra. ¿Por qué? Porque está adorando a Dios. Pero si una persona no tiene a Dios en su corazón y tiene otras cosas, eso se llama idolatría. Idolatría, ¿por qué? Porque ya está poniendo su corazón en otras cosas. La Biblia dice que el pueblo de Israel era idólatra. Salieron de Egipto con idolatría. Cuando Moisés fue a buscar las tablas de mandamiento, ¿cierto? Para que ellos pudieran tener reglas de conducta, ellos hicieron un becerro de oro. Eso fue antes, y ahora también vemos que el mundo es un mundo de idolatría, porque adoran imágenes que las llevan por los pueblos paseándolas, ¿cierto? Pero sabemos que esa idolatría no tienen vida, porque solamente las creó el hombre, no es Dios mismo. Entonces el mundo hace sus idolatrías. Todas las cosas que nos está puesto Dios en el corazón del hombre son idolatría. ¿Dónde está? En eso que está su corazón, ese es su tesoro. La Biblia enseña esas cosas. Ahí donde está esos pensamientos, ahí está su tesoro. Por eso Pablo decía, huid de la idolatría, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría. Huyan de esos templos paganos que hay en la ciudad y son muy populares. Esos templos, hermanos, están llenos de idolatría, llenos de imágenes, esculturas que no tienen vida. Las estatuas de madera. Por eso Pablo decía, huyan de esas estatuas de madera, huyan de esas estatuas de piedra, porque la gente les da crédito por lo que solo Dios es capaz de hacer. Dios, su presencia, Él es capaz de hacer cosas, no esas estatuas de madera. Muchos hacen imágenes como proveerles por un buen clima, o cosechas para sus hijos, para los hijos. La idolatría, hermanos, amados, es un serio problema hoy en día, pero parecen distintos envoltorios. No solamente se pone confianza en las estatuas de madera o piedra, sino también en los billetes, en las tarjetas de crédito. Eso también es idolatría. ¿Por qué? Porque ponemos, cuando es una creación humana, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra mente. Cuando es algo que ha sido creado por el hombre, eso es idolatría. Confiar en las cosas que solo Dios puede proveer. Si la persona piensa en esa idolatría que pueden hacer milagros, ahí hay un problema, hermano. Hay problema. Pero nosotros, cuando comprendemos el paralelo contemporáneo con la idolatría, cuando Pablo dice huid de la idolatría, esas palabras vienen a ser significativas para nosotros. Hermanos amados, cuando nosotros manteníamos un santito, ¿cierto?, en nuestra billetera, y cuando nos convertimos al Señor, había un temor, ¿cierto?, después de haberse convertido, de hacer tiras ese santito, de hacerlo pedazo.
¿Por qué? Porque era nuestra idolatría, era como nuestro amuleto de suerte. Era como que si nosotros no teníamos ese santito, ¿cierto? No íbamos a estar con la bendición de Dios. Hay muchas personas que ponen idolatría, ¿cierto? Imágenes detrás de la puerta como el ojo de Dios detrás de la puerta, como queriendo decir que con eso está bendecida la casa. Y no es así. Salen fuera y ya se olvidó, ¿cierto? Que están en un lugar santo. Entonces Pablo decía, yo no reconozco algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o los alimentos que se ofrecen. Había un problema en la iglesia de Corinto. Cuando los judíos, ¿cierto?, querían circuncidar a los gentiles. Entonces había un problema y que tenían que arreglar la situación. Pablo decía, yo no reconozco algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran y en los alimentos que se ofrecen. Algunos llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Porque la idolatría, hermano, le ponen nombre a esta idolatría. Le ponen San Pedro, y le ponen María y tantos otros nombres. Ellos son dioses, son señores para ellos. Pero la palabra del Señor a nosotros, cuando Dios, ¿cierto?, le habla al pueblo de Israel, le dice, pero yo, Yahweh, vuestro Dios, es Dios de dioses. Esos dioses que ustedes tienen, no tienen ningún valor, no tienen valor. Porque yo, Yahweh, soy Dios, Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que Él no hace excepción de persona ni toma cohecho. Porque los paganos tienen dioses de alto y bajo nivel. Muchos dioses tienen, muchos señores, y así los llaman, pero ninguno es de verdad. Ninguno de ellos es de verdad. Y los cristianos lo sabemos. Dios hizo todo, tiene el poder sobre todo. El único Dios, el Padre Celestial, Yahweh, significa la deidad como el único objeto de toda adoración. Y el Señor Jesucristo denota la persona del Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesucristo, Dios manifestado en carne, uno con el Padre y con nosotros. Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Hay una unidad. El mediador nombrado y Señor de todo, por el cual nosotros vamos al Padre y por medio del cual el Padre nos manda todas las bendiciones por el poder y la obra del Espíritu Santo. Tenemos que rehusar a toda adoración a los muchos que son llamados dioses y señores, y a los santos y a los ángeles. La palabra, Pablo decía, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Yahweh, ¿cierto? El Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él creó todas las cosas. Jesucristo. Y nosotros vivimos para Él. También hay un solo Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él. Y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Gracias a Jesucristo. Malaquías, hermano,
hablaba, decía, en el libro de Malaquías 2:10, decía, yo Malaquías, el profeta, les digo, todos nosotros tenemos un mismo antepasado, ¿cierto? Los antepasados del profeta de Malaquías y del pueblo de Israel, ¿cierto? En el libro de Malaquías 3:7 dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y lo han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, el antepasado del pueblo de Israel, profeta Abraham, ¿cierto? Abraham fue padre del pueblo de Israel. Entonces, Malaquías dice, a todos nos creó un solo Dios. A esos profetas, a esos antepasados, Dios los creó, Dios los hizo. Y si esto es así, ¿por qué no estamos engañando los unos a los otros? ¿Por qué no estamos cumpliendo con el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados? Porque pues nos portamos deslealmente el uno al otro, profanando el pacto de nuestros padres. Y somos un pueblo infiel. Él nos lo decía abiertamente, que rechazaban a Dios. Como estar viviendo como si no existiera. Hoy día vemos eso, hermano. Hoy día vemos que la gente está en esa idolatría, como que si Dios no existiera, como si Dios no estuviera con nosotros. Los hombres se casaban, dice, con paganas que adoraban a ídolos, cuando Dios lo había sacado del pueblo de Israel para ser una nación santa, una nación que se casaran entre ellos. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Se casaban con mujeres que adoraban ídolos, con mujeres paganas. Por eso el divorcio era común. El divorcio era común, ocurría sin otra razón que no fuera el deseo de un cambio. Ellos querían hacer sus propios cambios. Dios no le había instruido a hacer ningún cambio, pero ellos querían hacer cambios. Es como hoy día. La gente, el mundo vive como si Dios no existiera. Crea leyes. El hombre crea leyes. La gente actúa como si pudiera hacer cualquier cosa sin ser castigada. Hoy día vemos, hermano, que la gente vive de esa manera. No le importa nada. Como sin ley. Un pueblo sin ley. Sin Dios y sin ley. Y el pueblo se preguntaba, ¿por qué Dios rechazaba sus ofrendas y no los bendecía? Porque ellos estaban, ¿cierto?, en desobediencia. Había desobediencia. Había rebeldía. Y en realidad todo fue creado por Dios. Pablo lo dice. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo existe por Él y para Él. Porque en Él fueron creadas, ¿cierto?, todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y podemos alabar a Dios por siempre, porque Él es el creador de todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado a Jesucristo. Por eso tenemos que alabar a Dios por siempre. Y eso debiéramos decir nosotros un amén. Todo dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyéndolo a nosotros mismos. Él es el poder que sustenta las leyes del mundo en que nosotros estamos viviendo. Y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. No para nuestra gloria, es para la gloria de Él. El Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza.
Pablo decía para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria al Dios el Padre. Y no todos saben estas cosas. Toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y no todos saben estas cosas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Viene la destrucción. Por eso dice Oseas 4:6, dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Antes de creer a Cristo, Pablo le decía a los filipenses, algunos de ustedes adoraban a ídolos y todavía creen en esos ídolos que tienen vida. Todavía siguen creyendo. Por eso cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Había un tema de conciencia ahí. Por eso Pablo dice, pero si alguien les dice esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman para evitar problemas. Gloria a Dios. La conciencia. Pablo decía, tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí. ¿Cierto? A mí realmente, decía Pablo, no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Entonces tenían un problema ahí de conciencia, de comer animales, carnes con sangre. Quizá los otros comían verduras, ¿cierto? Por decir algo. Si una persona comía carne, que comiera carne. Pablo decía, si quiere comer carne, que coma carne. O si quiere comer verdura, que coma verdura. Todo es para la gloria del Señor. Pero muchos tenían ese problema de conciencia, de comer carnes de animales de ahogados de sangre. Pablo decía, si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Entonces, lo que Pablo habla a los cristianos que debían cuidar, no usar la libertad para perjudicar al prójimo o para nuestro propio reproche, al comer y al beber. Y en todo lo que hagamos debemos apuntar a la gloria de Dios, a complacerle y a honrarle a Dios. Y esto nos sirve a nosotros de dirección cuando muchas veces no hay reglas expresadas. Porque los gentiles se empezaron a convertir al Señor. Los judíos tenían unas costumbres, Perdón. Pablo decía, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, hágalo para honrar a Dios. Hágalo para honrar a Dios. Porque el amor de nuestra vida es que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. El que come lo hace para la gloria de Dios, y el que no come también lo hace para la gloria de Dios. Y este es un principio, amado. Pregúntese, ¿qué es para la gloria de Dios? ¿O cómo puede glorificar a Dios por medio de esto? Entonces Pablo decía, no le causen problema a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. No le pongamos tropiezo a los débiles de la fe. Decía Pablo, en todo lo que hago yo trato de agradar a todas las personas. Por eso Pablo, él tenía en mente a Cristo. Por eso él pensaba en los demás. Pensaba en no hacer caer a otro hermano, a un hermano débil de la fe. Entonces lo que nosotros tenemos que tener en mente en nuestros corazones, olvidar de querer agradar a la gente y comenzar a agradar a Dios,
Ahí es cuando la vida empieza a cambiar. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si ponemos a Dios en nuestro primer lugar, ¿cierto? No vamos a tener ese tema de conciencia. Por eso Pablo decía, no busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás, para que se salven. ¿Por qué? Porque si él tenía a Cristo en su vida, tenía su presencia, que era amar a Dios, ¿cierto? Su mente, su corazón, y amar a su prójimo. Ese era el pensamiento de Pablo. El criterio de Pablo no era qué es lo que más le gustaba. Si a él le gustaba comer carne o comer verdura, no. Lo que tenía en su mente era que tenía que dar el primer lugar a Cristo, a su presencia. ¿Y cuál sería la actitud opuesta? La persona que no tiene la mente en Cristo, la mente en el Señor. Esa persona tiene una actitud de decir, yo primero, ¿cierto? Pone el yo, el ego, el egocentrismo, lo pone en primer lugar. Yo soy el número uno. Pero Pablo introduce una declaración que es una buena norma. Cuando el hacer el bien a otro es una prioridad en nosotros, como hijos de Dios, desarrollando un corazón de siervo, de servir, que agrada a Dios. ¿Por qué debemos estar limitados por la conciencia de otra persona? Es la pregunta que nosotros nos hacemos, simplemente porque hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, incluso nuestro comer y nuestro beber, para no hacer caer, ser problema de tropiezo para aquellos hermanos que son débiles. Nada que hagamos debe causar tropiezo a otro. Debemos hacer lo que es mejor para los demás, para que ellos puedan ser salvos. Por otro lado, amados, los cristianos no deberían diplomarse como personas débiles con conciencia. Los líderes cristianos hoy en día deberían enseñar cuidadosamente acerca de nuestra libertad en asuntos que no están expresamente prohibidos en las Escrituras. Pablo decía, a mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Ningún alimento es malo en sí mismo. Porque había un tema, como les dije anteriormente, un tema de conciencia. Decías, si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla, que no la coma. Si él tiene un problema de conciencia, que no debe comer esa comida, ¿cierto? Que no la coma. Pero para mí, el Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Entonces, vemos, amado, en el Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 15, la iglesia judía en Jerusalén pidió a la iglesia gentil de Antioquía que no comiera carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice que asistió al Concilio de Jerusalén y aceptó esta petición no porque pensara que esta práctica fuera en sí mala, sino que porque podía afectar seriamente a muchos judíos creyentes. Entonces Pablo consideró que el asunto no tenía tanta importancia como para dividir la iglesia. Su deseo era promover la unidad. Acuérdense que en el concilio había un problema de un sometimiento a las leyes de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los judíos se circuncidaban. Y dice que el verdadero problema para los cristianos judíos no era si los judíos podían o si los gentiles podían ser o no ser salvos, sino que querían adherir la ley de Moisés a los cristianos gentiles, ¿cierto?, que se estaban convirtiendo, lo querían adherir a la ley de Moisés.
La circuncisión. Estuvimos hablando de la circuncisión. ¿Se acuerdan? Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Pero después, 24 años después, él se circuncidó. Eran ceremonias externas, ceremonias después de haber creído en Dios. Hay ceremonias que son externas. Los judíos llevaban esta ceremonia de la circuncisión. Entonces los cristianos judíos, ¿qué pasaba con ellos? Estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre los creyentes si estos no cumplían con la ley judía. Entonces Pablo y Bernabé y otros líderes creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes, pero no eran un requisito para la salvación. La ley no puede salvar, solo la gracia a través de la fe en Jesucristo puede salvar a una persona. Pablo y Bernabé hablaban de esto, porque la señal del pacto que hizo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, la circuncisión ya no es la carne del prepucio, sino que en despojarse de todo pecado en la vida. Y eso es lo que Pablo iba a decirle a ellos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos sobre el problema de la circuncisión. Por esa razón, dice, los de la iglesia de Antioquía le pidieron a Pablo y Bernabé que fueran a Jerusalén y que tratasen de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de aquel entonces. Y dice que Pablo y Bernabé se pusieron en camino y la cuestión era que creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Pero Pablo quería mantener esa unidad entre los judíos y los gentiles que se habían convertido al Señor. Había una controversia. Y en esa controversia se intensificó debido al éxito de las nuevas iglesias gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a crecer por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia del Señor, aquellos que habían creído en Jesucristo. Entonces, estos conservadores de la iglesia de Jerusalén estaban dirigidos por fariseos que eran convertidos. ¿Y usted conoce a los fariseos? Estos fariseos eran seguidores de Jesús. Y estos fariseos dijeron a los que han creído en Jesús, los que creen en Jesús, los que creen en la presencia del Señor, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Preferían una religión legalista a una que se basa solamente por la fe. Si hubieran ganado, amados, estos fariseos, si hubieran requerido la circuncisión y la conversión al judaísmo de los gentiles, nosotros todos teníamos que habernos circuncidado, ¿cierto?, en el prepucio, como los judíos. Pero muchas veces, amados, gloria a Dios, hay algo de fariseo en cada uno de nosotros. Podemos cometer el error inconsciente de levantar tradiciones, estructuras, legalismo para obedecer a Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo brinda libertad. No es un libertinaje, es libertad en Cristo. Una vida en el Señor. Por eso Pablo y Bernabé hablaban ahí y decía, ¿por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Si la ley era un yugo que los judíos no podían llevar. Pero ¿cómo este yugo le ayudó a los judíos a través de la historia? Porque la ley era un maestro, un guía que señalaba sus pecados de manera que se arrepintieran y volvieran a Dios y vivieran correctamente. Por eso Pablo decía, la ley
ha sido nuestro ayo. Y ese ayo nos ha llevado a Cristo, nos lleva a Cristo, así que somos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, ya no estamos bajo ese ayo. La ley nos está mostrando la necesidad que tenemos de salvación. Y la gracia de Dios nos provee esa salvación. Era imposible ese ayo, era imposible. Y aún lo es, obedecer toda la ley. Por eso Jesucristo habló de ese mandamiento cuando le preguntaba cuál es el mayor mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y a tu prójimo que a ti mismo. Lo encerró en dos mandamientos principales para nosotros, porque era imposible obedecer toda la ley. Nosotros, teniendo a la fe en Jesucristo, podemos, ¿cierto?, obedecer esas leyes. Y dice que ellos, cuando ellos callaron, porque cuando viene la presencia de Dios, calla a la persona, porque Dios está enseñando. Y empezaron a hablar, dijeron, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, cuando fue donde Cornelio, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos. Los eligió para que también formaran parte de un pueblo. Y solo debemos escribirle una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos. Que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tengan sangre. Además, deben evitar las relaciones sexuales que la ley Moisés prohíbe. Pusieron esta ley en Hechos 15:21, sino que se le escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogo de sangre. Estas simples cosas, y pásenlo bien. Contaminación a los ídolos. Era un tema de conciencia. Les vuelvo a repetir, era un tema de conciencia. Porque en esos pueblos y en esas ciudades se había estado enseñando, predicando la ley de Moisés. Y esto pasaba cada sábado en la sinagoga. Se enseñaba constantemente en la sinagoga. Los gentiles creyentes no tenían que someterse a la ley judía de la circuncisión. El concilio les pidió apartarse de la idolatría. De fornicación. Fornicación es cuando en la parte común de la adoración idólatra, de comer carne de animales sin desangrar, era una enseñanza bíblica de que la vida está en la sangre. Y eso venía del libro de Levítico, cuando estas reglas se les daba al pueblo judío y les decía, recuerden que la sangre es la que da vida a todo animal. Por eso no les permito comer carne con sangre, y quien lo haga será expulsado del país. ¿Por qué estaba prohibido comer o beber la sangre? Porque dice, esa sangre de la prohibición de comer sangre nos llevaba hasta Noé. En el libro Génesis capítulo 9, versículo 4, cuando dice, pero no coman nunca carne que todavía tenga sangre, pues la sangre está en la vida. Dios prohibió beber o comer sangre por varias razones. Primero, para desalentar las prácticas paganas. Israel tenía que ser separado y distinto de las naciones paganas que lo rodeaban. Comer sangre era una práctica común entre los paganos. A menudo se hacía con la esperanza de obtener sus características del animal muerto, para tener fuerza, velocidad, etc. Para tener fuerza, el pueblo de Dios debía confiar en él
y no en el consumo de la sangre. Confiar en el Señor. Entonces, es por eso que ellos no comían carne que tenía sangre. Prohibió beber o comer sangre por varias razones. Les dije adelante, el punto 2 es para preservar el simbolismo del sacrificio, porque la sangre simboliza la vida del animal que era sacrificado en lugar de un pecador. Beberla, cambiarla, el simbolismo del castigo sacrificial destruiría la evidencia del sacrificio. Y número 3, proteger al pueblo de infecciones, ya que muchas enfermedades mortales se transmitían a través de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los judíos tomaban seriamente esta prohibición. Por eso que fue que se sintieron tan incómodos cuando Jesús le habló de beber su sangre. Gloria a Dios. Jesús le dijo: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo los resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Por supuesto que Jesús no se refería a la sangre en forma literal. Lo que decía era que su vida debía convertirse en la de ellos. Si yo tengo la presencia de Cristo en mi vida, por su sangre yo he sido salvado. Entonces yo me he convertido al Señor. Pero ellos, dicen, no podían aceptar este concepto. Jesús, sin embargo, como Dios mismo, como el último sacrificio requerido jamás por los pecados, le estaba pidiendo a los creyentes que se identificaran con Él plenamente. Dios quería o quiere que tomemos su vida dentro de nosotros y quiere participar en nuestras vidas. Yo veo a Pablo ahí, ¿cierto?, hablando: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, su presencia, su sangre, su vida está en mí. Entonces el sistema del sacrificio en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que hay un sistema antiguo de sacrificio y un sistema nuevo de sacrificio. Y este sacrificio antiguo era temporal. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el anterior pacto. En el caso de Cristo, Dios hizo un juramento. Dios juró: tú eres sacerdote para siempre. Y Dios no cambia de idea. En el antiguo, Aarón era el primer sacerdote. Y las ceremonias se realizaban a través de un sacerdote autorizado. Pero Jesús es el sumo sacerdote. Entonces vemos, amado, vemos un sistema que era antiguo y un sistema nuevo. Este sistema nuevo deja de lado el sistema antiguo. Si los cristianos gentiles se hubieran abstenido a estas tres prácticas que habla en Hechos 15, habrían complacido a Dios, habrían logrado una mejor relación con los cristianos judíos. Entonces, amado, gloria a Dios. Dice que los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia, estoy exhortando a Hechos 15, 22, decidieron elegir algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto a Pablo y Bernabé, y eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Sila,
Y estos dos eran líderes de la iglesia. Entonces los enviaron. Y en Hechos 15:28 dice, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estas tres cosas, amados. Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Por eso Pablo decía, sin embargo, aunque tengamos derecho a comer todo, y no debemos causarle problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Pablo le dirigió estas palabras a los creyentes que se habían incomodado por haber comido carne ofrecida a los ídolos. Aunque estos no eran reales y el ritual de la ofrenda pagana no tenía ningún sentido, al comer carne de ese tipo ofendía a los cristianos de conciencias más sensibles. Pero Pablo le dice que si un hermano más débil o menos maduro pudiera interpretar erróneamente sus acciones, ellos debieran, por consideración, evitar comer carne ofrecida a los ídolos. ¿Por qué? Porque ahí hay una actitud. Esa actitud, hermano, es encontrar puntos comunes con las personas que nos estamos relacionando. Evitar, ¿cierto? Evitar con esa actitud que no sabemos todo. Hay cosas que la Biblia lo deja a un tema de conciencia, por costumbre, por rito, ritos judíos, ¿cierto? Que quizás a lo mejor nosotros no tenemos esa misma costumbre que ellos tienen. Procurar que los demás se sientan aceptados, porque el Evangelio de Jesucristo es para todos. Ser sensible a las necesidades, a las preocupaciones, buscar oportunidades para hablarle de Cristo, y estos son principios valiosos para nosotros, así como lo fueron para Pablo. Entonces Pablo tuvo que empezar a enseñar esto, hermano. Gloria a Dios y gracias al Señor. Y muchas veces ni siquiera para nosotros es muy claro eso, ¿me entiende? Es un tema de conciencia. Hay algunos que les gusta comer prietas, otros dicen, ¿cómo va a comer prieta? Pero es que en la sangre está la vida, ¿cierto? Pero para Pablo no había problema de eso. Si tú no quieres comer, no comas, pero yo como. Entonces era un tema de conciencia. Es un tema de conciencia. Nadie le puede negar a otra persona que coma verdura, solamente verdura, ¿cierto? ¿Cierto? Si está comiendo verdura, no lo vamos a apartar del Señor. O que otro coma carne, ¿cierto? O coma prieta, que coma, no lo vamos a apartar del Señor. Porque es un tema de conciencia. Si Él no lo quiere comer, que no lo coma. Porque la fe es una virtud en la teología y se basa solamente en la enseñanza de Jesucristo. No cosas externas, no ritos, no ceremonias. Porque dice es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo le hablaba a estos de débiles de la fe, un mensaje que reciban a Cristo, en su corazón, evitar, ¿cierto? Evitar estos problemas que ellos tenían. Igual a nosotros nos habla a Jesucristo en esta hora. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, creemos, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo haya llegado a cada corazón, Señor. Enséñales tú, Señor. Cada uno de nosotros podemos decirle cosas, Señor, que es de nuestra conciencia, pero enséñale, Señor,
Que tu Espíritu Santo les enseñe a ellos, cada uno, a ser fuertes en el Señor, a través de tu presencia y a través de tu Espíritu. Y saber, Señor, que también hay débiles de la fe y no contender con ellos. Yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Señor, inscribe en el libro de la vida a aquellos que quieran aceptarte como el único Señor y Salvador. Un Dios maravilloso, no un ídolo, sino que un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por inscribirlo en el libro de la vida. Te pido por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en las cárceles, por tus ministros, Señor, de tu iglesia. Yo te doy gracias en esta hora. Y todo sea para la gloria de tu nombre. Todo es para ti, Señor. Todo lo que ha sido hecho es tuyo y te pertenece. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos amados. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros. Y nos estaríamos viendo ya el próximo sábado. Amén. El próximo sábado. Y todo para la gloria del Señor. Estemos orando los unos por los otros. Que sus oraciones estén sus hermanos, ¿cierto? Quien les habla también. Y sigamos edificándolos en el Señor. Dios los bendiga grandemente. Y toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Amén y amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.